Hola Altubers, hoy vamos a iniciar otra de esas series donde traeremos a los maestros de un género literario. Si tenemos ya una serie dedicada a los maestros de la ciencia ficción, hoy iniciamos una serie dedicada a los maestros de la novela negra. Hay algún otro vídeo ya en este canal donde hablamos de las diferencias de subgéneros dentro de lo que ahora se conoce genéricamente como novela negra. Pero para que no andéis buscando, simplemente repetiremos aquí lo más elemental. Se llama novela negra ahora absolutamente a todo lo que anteriormente se denominaba novela policíaca. Y para ir acotando los términos, digamos que novela negra, al margen de que en principio la novela gótica en el siglo XVIII fue llamada novela negra, pero luego esa es una denominación que desapareció. La novela negra nace hace 100 años aproximadamente en Estados Unidos. Por supuesto, hay historias anteriores que no sabemos muy bien cómo denominar, porque si novela negra no vale para todos, novela policíaca tampoco, porque no en todos estos relatos hay policías. Sin embargo, en todos ellos hay criminales o crímenes. En consecuencia, podemos llamarlo a todo esto novela criminal. Y esta nace aproximadamente entre el siglo XVIII y el XIX con William Goddis, con Caleb Williams, que es el nombre de la novela donde aparece un investigador por primera vez, pero después se va a ir expandiendo con Edgar Allan Poe y su Monsieur Dupin, con Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes, y ya en el siglo XX con Agatha Christie y tanta gente como ha venido haciendo novela criminal. Pero la novela negra es algo muy diferente. Aunque también hay criminales, aunque también hay investigadores, la novela negra nace en los años 20 en Estados Unidos. En Estados Unidos, en esa época, recordemos que venimos de la Primera Guerra Mundial, de la pandemia de la llamada gripe española y un montón de catástrofes más, la situación era bastante difícil. Por un lado está la ley seca y por otra parte el crack del 29 que está ahí a la vuelta de la esquina. Hay mucha miseria, hay mucha necesidad, el pueblo necesita entretenimiento y surgen las que se llaman revistas pulp. Las revistas pulp recogen historias de todo tipo, historias del oeste, historias de deporte, historias criminales, historias románticas, hay absolutamente de todo, incluso de ciencia ficción, que da también sus primeros pasos en esta época. Y una de ellas, Black Mask, que aparece en 1920, va a ser el emblema de lo que nosotros conocemos como novela negra, pero entonces allí en Estados Unidos se conocía como hard-boiled, algo así como duro e hirviendo, o sea, una definición un poco tonta, si se me permite. Lo de novela negra nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la editorial Gallimard en Francia crea su famosa serie negra, que son novelas con portadas negras y que da definición al género entre nosotros, en Europa fundamentalmente. Y es verdad que este es un género más apreciado en Europa en líneas generales que en los propios Estados Unidos. Pero bueno, Black Mask reúne a algunos de los escritores más carismáticos y representativos de la novela negra. Dashiell Hammett, a quien hoy dedicamos esta sección, es uno de ellos. No es el primero, pero quizá sí es el más importante. El primero sería Carroll John Daly, que empezó a crear el estereotipo del detective duro que recurre a métodos violentos para conseguir descubrir quién es el malo de la historia, y la verdad es que llama rápidamente la atención de los lectores. Tiene varios, el más popular de todos ellos se llama Race Williams, y la verdad es que es la representación del detective de métodos expeditivos, donde después seguirían ese camino un montón de gente. Esto ocurre en 1922, cuando Daly empieza a escribir sus relatos. Más tarde, por esta revista pasarán gente como Raymond Chandler, bien conocido por todos, o incluso Errol Stanley Gardner, que más tarde crearía el personaje de Perry Mason. Pero hoy nos interesa fundamentalmente Dashiell Hammett. Samuel Dashiell Hammett, nacido en 1894 en Maryland y muerto en 1961 en California.
Dashiell Hammett tiene la típica historia que acompaña siempre la leyenda de los escritores en Estados Unidos. Desde el niño que tira los periódicos por la mañana en las fincas de sus vecinos hasta el camionero o el boxeador que por diferentes circunstancias tiene que enfrentarse a la vida. Participa en la Primera Guerra Mundial en el departamento de ambulancias, sobrevive de mala manera a la gripe de 1918, pero al año siguiente ya muestra una preocupante tuberculosis que le va a acompañar durante toda su vida, que sumada a sus problemas, digamos, sociales, como es el alcoholismo, el tabaquismo y todo lo que acompaña la leyenda de la novela negra, pues le va a dar muchas preocupaciones y dificultades de supervivencia. Pero bueno, todos esos trabajos no sirven demasiado para el trabajo posterior de Dashiell Hammett, pero uno de ellos sí, porque durante año y pico está trabajando en la agencia de detectives Pinkerton. Pinkerton es la agencia paradigmática que nace en el siglo XIX y que, a pesar de la leyenda, en realidad se dedicaba a trabajos más bien sucios, como romper huelgas o dar palizas a gente que resultaba molesta para determinados poderes. Es decir, que eran actividades poco moralmente constructivas. Y Dashiell Hammett, que siempre había tenido una conciencia social bastante arraigada, funcionó durante año y medio y al final lo dejó porque verdaderamente no era algo que le gustara. Estuvo trabajando en publicidad después de esto, pero es su trabajo con la Pinkerton lo que le sirve para empezar a escribir cuentos. Publica el primero de sus cuentos en 1922, lo firma como Peter Collinson y no pasa absolutamente nada con él. Se titula El camino a casa y ya está, se publica. También hay que tener en cuenta que Dashiell Hammett publicó 65 cuentos que no son tan populares como sus novelas, o como 3 de sus novelas, pero que tienen la base de lo que después serán esas novelas. Por ejemplo, en octubre de 1923 publica la primera novela que está protagonizada por el agente de la Continental. Evidentemente la Continental es una compañía muy semejante a la Pinkerton y el agente de la Continental es un poco el antihéroe que se dirige hacia los lugares donde le encomiendan sus trabajos, algunos de ellos verdaderamente sucios y conflictivos, y él trata de sacar adelante todo eso. Es una figura que tampoco es heroica en el sentido de apolíneo y individuo dispuesto a dar siempre la cara. Es más bien un zorro que sabe meterse por los intersticios de las cosas y descubrir cómo funcionan todas estas historias. Bueno, los cuentos, hay multitud de publicaciones de los cuentos. Yo tengo aquí esta antología, es una, aunque está publicada en 2 volúmenes, que viene muy bien porque tiene una primera parte, una introducción de Lilian Hellman, su compañera durante muchos años, en la que aclara algunas cosas de su relación con Dashiell Hammett. Pero también es cierto que ella nunca tampoco pudo explicar por qué Dashiell Hammett tuvo una etapa de trabajo verdaderamente intenso y después desapareció prácticamente. Publicó 5 novelas, algunos cuentos más entre 1929 y 1934 y después dejó de escribir. Y es algo que es uno de esos misterios que acompañan a los escritores, a algunos escritores, no sé, Salinger o, por ejemplo, que no se sabe muy bien por qué dejan una determinada actividad cuando estaban en la cresta de la ola. Así que vámonos a hablar de algunas de sus novelas importantísimas, Cosecha Roja, por ejemplo, que es la primera que publica en 1929 y que, sin duda alguna, o por lo menos para mí, es la mejor de sus novelas. Y leo el comienzo para que veáis cuál es el tono del bueno de Hammett, porque ya la primera frase es muy representativa. Dice así: la primera persona a quien oí llamar Poisonville a la ciudad de Personville fue un zafrero pelirrojo en el gran barco de Bootle. Es decir, la ciudad que se llama Personville ya está considerada como la ciudad veneno por esa eufónica coincidencia de las palabras. La historia que cuenta Cosecha Roja es de lo más sencilla. El agente de la Continental es enviado a un pueblo donde hay un conflicto social
también un conflicto económico y por supuesto un conflicto de delincuencia. Hay dos bandas enfrentadas a las que ojea el bueno de nuestro protagonista y decide que él lo que va a hacer es echar gasolina al fuego y dejar que entre las dos bandas se peleen y se maten y acaben con el problema. Es algo que hemos visto luego mucho en el cine y en otras novelas, pero Hammett se inventó la historia. Si alguien está pensando que le suena demasiado a algunas cosas, vamos a decir que si bien en 1930 ya hay una versión de Cosecha Roja en el cine, que se titula Roadhouse Nights, debemos reconocer que sus versiones más famosas son otras. Por ejemplo, Akira Kurosawa hace una versión de Cosecha Roja en plan samurái con Yojimbo en 1961. Sergio Leone, 3 años más tarde, le copia la idea, algo del estilo, y hace Por un puñado de dólares, la primera película de la trilogía del dólar, con Clint Eastwood, adaptando prácticamente el mismo esquema, pero en esta ocasión en el oeste. Y después hay un montón de películas como El último hombre, que ambienta en la época de la depresión la historia de las dos bandas enfrentadas, protagonizada por Bruce Willis, pero que tampoco reconoce la autoría original de Hammett. Bueno, ya se sabe que en este tipo de universo esto de la copia está muy extendida. Y ya digo que no voy a hablar más de la novela porque esta es la historia que cuenta y es verdaderamente apasionante y bien contada, y Hammett demuestra que estas historias deben ser contadas con frases afiladas, con conversaciones agudas, con cosas impactantes para el lector. Esto fue un descubrimiento verdaderamente asombroso en 1929, antes de que estallara el gran crack del 29, que como sabéis tuvo lugar en octubre. Pero el mismo año, en 1929, Dashiell Hammett publica otra novela que es seguramente la más famosa de toda su historia. No, en realidad lo que publica es una segunda novela protagonizada por el agente de la Continental que se titula La maldición de los Dane. Y esta es una novela que parece que carga con una maldición, porque nadie la hace caso. Yo la he leído y os puedo asegurar que es una novela excelente, quizá no tan brillante como Cosecha Roja, pero desde luego una novela que cumple con todos los cánones y que está muy bien llevada y que además presenta algunas circunstancias no muy, digamos, utilizadas por aquel entonces, como por ejemplo la presencia de una secta californiana que está relacionada con la delincuencia. Pero ya digo que La maldición de los Dane misteriosamente ha sido muy ninguneada y a veces resulta difícil encontrar publicaciones suyas. Las hay, pero bueno, ahí queda la cosa. Hablaba yo de El halcón maltés, que es la novela más famosa de Hammett, que se publica en 1930. El halcón maltés nos presenta a un tipo que se llama Sam Spade y que es un detective que junto con un tal Archer tiene una agencia de detectives. Y un buen día matan a Archer y el bueno de Sam Spade se pone a la tarea de descubrir quién diablos es quien lo ha matado. Y ahí, por supuesto, lo bueno de estas novelas es que no puedes explicar nada porque cualquier cosa que digas es un spoiler, ¿no? Digamos que Spade se pone a investigar la muerte de su socio y va descubriendo cosas. Y descubre, por ejemplo, una especie de consecuencia de la mujer fatal de la literatura y que va a entrar en el terreno de la novela negra de manera arrolladora. Es la mujer peligrosa, la mujer que encarga al detective que busque algo porque está en problemas. El detective a veces se enamora de ella, se deja atraer y acaba de mala manera en sus relaciones sentimentales y bueno, pues a veces el resultado y el conflicto pues acaban razonablemente mal. Y esto es esta novela que, a pesar de haber tenido ya una versión pocos meses después de publicada la novela, en el año 1930, a finales, la, digamos, película paradigmática que resume todo esto es El halcón maltés de 1941, que es la primera película dirigida por John Huston, que ya había hecho bastantes guiones anteriormente y que encumbra por un lado a su director y por el otro definitivamente a Humphrey Bogart, que hasta ese momento había venido haciendo generalmente papeles de gángster, sobre todo con El último refugio o High Sierra, que es una película del 39 donde se presenta ya el tipo definitivamente acosado,
pero que parecía que encarrilaba su camino hacia ese tipo de gángsters y que sin embargo con el halcón maltés se convierte en el paradigma de los investigadores privados. Después haría el Philip Marlowe de Raymond Chandler y otro montón de investigadores más que bueno, pues van a llevarle por estos derroteros. Y bueno, pues es otra estupenda novela de Dashiell Hammett que recomendamos con entusiasmo. Y luego está lo que algunos consideran la mejor novela de Hammett. Yo no sabría decir exactamente, aunque me gusta mucho Cosecha Roja, cuál es la mejor, que sería La llave de cristal. En este caso, el protagonista no es ni un detective ni un agente especial, sino que es un gángster directamente. El Beaumont está al servicio de un gángster que tiene problemas, evidentemente, y que le llama para que rápidamente se ocupe de salvarle la vida y de arreglar las cosas. Y bueno, pues en ese sentido hay que reconocer que la novela es tremendamente eficaz, que funciona como un bisturí despejando el camino dentro de la podredumbre de un organismo verdaderamente podrido y donde se salen a relucir absolutamente todas las lacras. Esta novela es de 1931 y en este caso la película que consagró de alguna manera la novela se hace en 1942. El protagonista es Alan Ladd y gracias a ello consigue notoriedad porque el año anterior, por ejemplo, había participado en Ciudadano Kane como extra y sin embargo ya con La llave de cristal se convierte en una estrella que después protagonizaría muchas novelas negras y compartiría con Veronica Lake, una pareja que se paseó por las pantallas de cine en los años 40. Y esa es la historia de La llave de cristal. Queda una quinta novela que es más conocida a través del cine que de la literatura, se titula El hombre delgado, y aquí Hammett misteriosamente cambia absolutamente de estilo y se va a lo que antes había combatido, que era la novela enigma, la novela problema. De hecho, la película que convirtió la novela en un super éxito se tituló entre nosotros La cena de los acusados. Es decir, que es una historia que transcurre íntegramente, o bueno, casi íntegramente en una casa con unos acusados, sospechosos todos de un crimen, y luego por otra parte tienen, en este caso, a dos investigadores. Por un lado está el tipo exquisito, que sabe diferenciar perfectamente los vinos y que es un gourmet, su señora, que es una dama exquisita de la alta sociedad neoyorquina, y hasta tienen una perrita que después con su presencia en algunas películas y una serie de televisión se convertirá también en una estrella. De hecho, otra de las películas basadas en estos personajes se titulaba Ella, él y hasta. Y aquí se acaba la historia de Dashiell Hammett, novelista. Lo cierto es que este hombre, después de eso, tuvo muchísimos problemas, digamos, políticos. Él pertenecía al Congreso de Derechos Civiles de Nueva York. Hay quien acusó a esta organización de comunistas. El Comité de Actividades Antiamericanas lo llamó a declarar. Hammett, por supuesto, no denunció a ninguno de sus compañeros. En el año 51, cuando ya el comité había prácticamente desaparecido, sin embargo, acabó en la cárcel porque le juzgaron por ayudar a 4 comunistas que habían supuestamente cometido un delito y él les dio refugio y él acabó luego en la cárcel. Estuvo durante 6 meses, que en sus condiciones de salud pues comprenderéis que no era lo mejor, y después siguió viviendo con Lillian Hellman en California hasta que murió en 1961. Y después de esto todavía quedan un montón de películas de las que hablar, basadas en sus escritos, y un montón de cosas que han acompañado la leyenda de Hammett y de sus personajes. Debemos decir que en ese año 1934, en que Dashiell Hammett publica su última novela, El hombre delgado, también se mete en el jaleo de guionizar cómics. El agente secreto X9 nace en esas fechas, dibujado por Alex Raymond, que más tarde daría a la prensa historias como Flash Gordon o Rip Kirby tiempo más tarde. Pero ya hay una aproximación al mundo de la delincuencia con este agente secreto X9 que tiene guión de Dashiell Hammett y que él dibuja. Está demostrado, documentado, que la primera historia del personaje está hecha íntegramente por Hammett.
Las 3 siguientes está hecha por Hammett en colaboración con otros escritores y luego lo dejó pasando a manos de Leslie Charteris el guión de El agente secreto X9, aunque tampoco duró demasiado. Leslie Charteris es el autor del famosísimo personaje de Simon Templar, alias El Santo. Bueno, digamos que esa es la última intervención del bueno de Hammett como escritor, los cómics. Ahora vamos con algunas historias donde aparece su figura o se recrea de alguna manera. En el año 77 se hace una película titulada Julia, que está protagonizada por Vanessa Redgrave, que interpreta el papel del título de la película, pero también por Jane Fonda haciendo de Lillian Hellman y Jason Robards interpretando a Dashiell Hammett. Es una película crepuscular, muy bonita, muy denunciadora también de la situación social de los Estados Unidos en ese tiempo anterior a 1961. Es una película muy querible y que permitió que Jason Robards consiguiera el Oscar al mejor actor secundario. Por otra parte, un poco más tarde, Joe Gores, que es un escritor de novela policíaca, novela criminal, novela negra en definitiva, con algunas verdaderamente reseñables, quizá aparezca por esta misma sección con el tiempo, escribió una novela titulada Hammett. La novela se publicó en castellano en una serie que pretendía imitar las viejas revistas pulp y se tituló Al estilo Hammett. Y en 1982, Wim Wenders, un enamorado de la serie negra, hizo una película que aquí se tituló El hombre de Chinatown, interpretada por Frederick Forrest. El protagonista es el propio Dashiell Hammett, que investiga un caso en el Nueva York de su época. Y la verdad es que no es una gran historia. Se le tiene cariño al personaje, quizá la historia no está a la altura del personaje, la novela está bien, la película es correcta y hasta ahí, punto. Además de eso, hay que recordar una serie de televisión que se titula Dash and Lily, protagonizada por Sam Shepard y Judy Davis, que cuenta la historia de Lillian Hellman. Lillian Hellman es una escritora estupenda que escribió, por ejemplo, el guión de La jauría humana. Y estuvo relacionada con Hammett durante mucho tiempo. Bueno, pues Dash and Lily contaba la historia de estos dos personajes. Por otra parte, en 1975 aparece una película que se titula The Black Bear, aunque aquí se tradujo como El halcón negro, por la relación que enseguida diremos, que está protagonizada por el hijo de Sam Spade Jr., y protagonizada por el actor George Segal. La verdad es que es una forma de ironizar sobre el personaje que no fue demasiado allá. Al año siguiente, en Un cadáver a los postres, una película que tenía como malo a Truman Capote haciendo uno de esos papeles histriónicos, bueno, es una excepción, pero interpretaba prácticamente su personaje. Es una reunión de acusados al estilo de El hombre delgado, pero los acusados son todos detectives, y ahí aparece un émulo de Charlie Chan, otro de Poirot, y aparece un tal Sam Diamond, interpretado por Peter Falk, que interpreta evidentemente a Sam Spade. Y por otra parte también hay una pareja, él es David Niven, que imita a Dick y Nora Charles, que son los protagonistas del Hombre Delgado y todas sus secuelas. Aquí se llaman Dick y Dora Charleston. Bueno, además de esto, se publica una serie de novelas bajo el título genérico de Spade y Archer, es decir, son precuelas del Halcón Maltés, cuando todavía Archer no había muerto y compartía oficinas con el bueno de Sam Spade. Y vamos ya con las películas que reconocen la autoría de Dashiell Hammett. Ya he dicho que en el año 30 se hizo Roadhouse Night, que adapta Cosecha Roja. En el año 31 se hace El Halcón, dirigida por Roy de Roth, con Ricardo Cortez interpretando a Sam Spade, algo verdaderamente sorprendente. Y en medio estaría Las calles de la ciudad, de Robert Mamoulian, que está escrita por el propio Dashiell Hammett, porque para entonces Hammett ya vivía en California
y le llamaron desde los estudios para que escribiera, porque ya sabéis que a los estudios les volvía locos tener a escritores de prestigio escribiendo los guiones para ellos, no exactamente como ocurre ahora. Pero bueno, al margen de eso, digamos que a continuación la siguiente película es en el año 34, La cena de los acusados, dirigida por V.S. Van Dyke, que había hecho de todo anteriormente, películas de Tarzán y lo que fuera, es decir, que no es un director con personalidad, pero que se mantuvo durante bastante tiempo en la serie, haciendo pareja con los protagonistas que, bueno, pues vivirían las historias que había escrito Hammett en primer lugar y más tarde otros escritores. Ellos son Dick Powell y Myrna Loy. Aparece también su firma en el guión de Una mujer en la oscuridad, protagonizada por Fay Wray, que era la chica del King Kong del 33, alias Dinamita, que es una película que tiene algo del guión de Hammett, pero según parece le echaron en algún momento de la escritura y solo aparece como colaborador. Hay una primera versión de La llave de cristal, interpretada por George Raft, que era uno de los actores, junto con Edward G. Robinson, Bogart, James Cagney y demás, que representaban a los gángsters de aquella época. Y hacen bien porque el personaje de Beaumont, que es el protagonista de La llave de cristal, es un gángster. Entonces Raft funcionaba perfectamente. No obstante, ya digo que no es la película canónica que presenta al mundo La llave de cristal. Después, en 1936, se hace otra nueva adaptación de El halcón maltés, que se titula Satan Meet a Lady, y que está protagonizada por Bette Davis y dirigida por William Dieter. Tendremos que esperar, como decía antes, a la película del bueno de John Huston para que El halcón maltés cobre dimensión auténtica. Después, en el año 36, se hace ya la primera secuela de La cena de los acusados, que es Ella, él y Asta. La historia es prácticamente la misma, porque el público lo que espera es repetición de esquemas y las cosas funcionan razonablemente bien. Después de eso tenemos ya en el año 39 la tercera, que sería otra reunión de acusados, y después llegaría El halcón maltés, de la que ya hemos hablado, en el año 41, La sombra de los acusados, otra película de la serie de El hombre delgado, La llave de cristal, que comentábamos, protagonizada por Alan Ladd, y El regreso de aquel hombre o La canción de los acusados, que forman parte también de la lista de El hombre delgado. El regreso de aquel hombre, pues un título estúpido, porque aquí nunca se había utilizado la figura del hombre delgado. Por cierto, que en el año 51 se hace The Fat Man, justamente lo contrario, el hombre gordo, que es un investigador, pues gordo, y donde aparece, no voy a decir por primera vez en la pantalla, pero sí una de sus primeras películas, Rock Hudson, que había hecho el indio en Winchester 73 y cosas así, había hecho el indio literalmente. Y bueno, pues aquí tiene un papel ya razonablemente importante. Y entre el año 57 y 59 se hace una serie titulada Ella, él y Asta, una serie televisiva de 72 episodios, que ya está bien, protagonizada por Peter Lawford y Philip Kirk. De verdad, nunca he visto un actor menos apropiado para el papel que Peter Lawford, porque Peter Lawford en realidad tampoco era un actor, aunque fuera miembro del Rat Pack de Sinatra y compañía. Pero bueno, digamos que la historia va por otros derroteros. Y después de eso, pues ya no se hacen prácticamente adaptaciones, pero ahora mismo tenemos en 2024 una serie de 6 episodios titulada Monsieur Spade y protagonizada por Cliff Owen. Es una historia con un Sam Spade ya mayor, en los años 60, con unos 60 y tantos años, que transcurre en Europa porque, como tantos americanos, encontró refugio en el viejo continente para seguir con su trabajo. Y todavía no la hemos visto, pero seguro que a lo largo de los próximos meses tendremos oportunidad de disfrutarla. Así el Dashiell Hammett, sin duda alguna, la piedra fundamental de la novela negra, para mí el mejor autor de todos los que le siguieron, Raymond Chandler, Garner y compañía, y que os recomiendo vivamente porque de verdad merece mucho la pena. Y además, como tiene una producción tan pequeñita, si no contamos los cuentos y demás, podéis haceros con ella tranquilamente porque además se reedita cada cierto tiempo, sin problemas. Disfrutad de los maestros de la novela negra.